Hola, hola, pero muy buenas tardes chicos. En el vídeo de hoy vamos a trabajar cálculo combinatorio sin repetición. Vamos a ver de qué se tratan las permutaciones, las variaciones y las combinaciones, cómo las vamos a identificar en los problemas y bueno, vamos a hacer diagramas de árbol para poder interpretar de manera más sencilla y bueno, vamos a ver cómo se utilizan las fórmulas y también cómo se resuelven con calculadora. Lo que les pido, ¿sí?, es que me tengan un poquito de paciencia porque tengo que hacer toda una introducción, unas cositas teóricas para después llevarlo a los ejemplos. Cuando lleguen a los ejemplos ustedes me van a entender y practicando un poco van a poder resolver los problemas sin ninguna dificultad. Pero ténganme un poquito de paciencia, ¿sí? Bien, en primera instancia, cuando hablamos de cálculo combinatorio sin repetición, eso quiere decir que nosotros no podemos repetir los elementos con los que estemos trabajando. Imagínense que nosotros tenemos distintos dígitos, ¿sí?, y queremos armar números. Por ejemplo, si yo digo el número 235, ¿sí?, no repetí en ningún momento ningún dígito, pero yo hago el elemento 222, repetí 3 veces el 2. Eso quiere decir sin repetición, ¿sí? Permutación. Cuando hablamos de permutaciones, yo les voy a dar una serie de características, unos tips para que ustedes ahora anoten y eso les va a permitir identificar los problemas. Permutación. ¿Cuándo tenemos una permutación? Cuando tenemos igual cantidad de elementos que lugares y además importa el orden. La variación. Vayan anotando. En la variación también importa el orden en que coloquemos los elementos, pero vamos a tener mayor cantidad de elementos que lugares. Y por último, una combinación, vamos a tener mayor cantidad de elementos que lugares, pero no va a importar el orden. Imagínense que yo tengo 3 personas, la persona A, B y la persona C, ¿sí? Y yo las quiero sentar, imagínense, en 3 sillas, ¿sí? Que se llama silla 1, 2 y 3. La primera, la segunda y la tercera, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, en este caso, los elementos son las personas, ¿sí? Y las sillas son los lugares. Yo tengo igual cantidad de elementos que lugares. Entonces, yo podría sentar en primer lugar a la persona A, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta sería de cuántas maneras distintas podemos sentar a estas personas en una fila en línea, ¿sí? Entonces, supónganse que siento a la primera persona, a la persona A, en la primera silla. Entonces, si ya A está sentado acá, ¿qué opciones me quedan para la segunda silla? Y bueno, me queda la opción persona B o persona C. Ahora bien, si yo en el segundo lugar, supónganse que ya senté a la persona B, en el primer lugar senté a la persona A, para el tercer lugar tengo que sentar a la persona C. Ahora, si en el segundo lugar yo senté a la persona C, me queda la única opción, sentar a B. Entonces, ahí yo tendría 2 formas distintas de sentar a las personas, ¿sí? A, B, C, A, C, B. Lo que estoy haciendo es lo que se llama el diagrama de árbol. Pero ¿qué pasa? Si en vez de haber sentado a la persona A en el primer lugar, yo hubiera sentado a la persona B en el primer lugar, ¿qué opciones tengo para la segunda silla? Y bueno, puedo sentar a A o puedo sentar a C. Si senté a A, no me queda otra que sentar a C en la tercera silla. Pero si senté a A, senté a C, no me queda otra que sentar a A en la tercera. Y por último, podríamos sentar a C en el primer lugar, a A o a B en el segundo, pero si sentamos a A en el tercer lugar, sentamos a B. Y si sentamos a B en el segundo lugar, en la última silla sentamos a A. Entonces yo podría sentar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneras distintas. O sea, esto es, como yo dije en primera instancia, una permutación porque tenemos igual cantidad de elementos que de lugares y además no importa el orden. Eso se escribe permutación n y se calcula siendo n factorial. O sea, permutación de n elementos o n lugares, porque para el caso es lo mismo, porque siempre coinciden, ¿sí? Si no, no sería una permutación. O sea, sería 3 factorial. Y 3 factorial es 1 por 2 por 3, ¿sí? Y esto nos da 6. Bien. Vamos con el segundo caso, el caso de la variación. Entonces, ahora supongamos que tenemos 3 personas, A, B y C, pero ahora tenemos 2 sillas en vez de 3. O sea,
tenemos 3 elementos para 2 lugares y supónganse que el problema me dice de cuántas maneras distintas podemos sentar a las personas, o sea que importa el orden. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, lo mismo que analizamos acá, con la salvedad de que no va a haber una tercera silla. Si yo siento a A en el primer lugar, me queda B o C para el segundo. Si siento a B, me queda A o C para la segunda. Y si siento a C, me queda A o B para la segunda silla. O sea que yo tendría, ¿cuántas posibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades. O sea, la variación nos da 6. ¿Cómo se calcula matemáticamente una variación de mn? M elementos para n lugares. Bueno, se hace m factorial sobre m menos n factorial, ¿sí? Bien, reemplacemos ahora con los valores del ejemplo. Nosotros tenemos una variación de m elementos, 3 elementos, para 2 sillas, 2 lugares. Vamos a hacer 3 factorial sobre 3 menos 2, o sea, sobre 1 factorial. 3 factoriales, 1 por 2 por 3, sobre 1 factorial nos queda 2 por 3, 6, ¿sí? Bien, coincide con lo que yo les decía, nos da 6 posibilidades. Bueno, ¿y qué pasa en el caso de la combinación? En el caso de la combinación, al igual que la variación, tenemos más elementos que lugares, pero no me importa el orden. Para mí sería lo mismo sentar a A en primer lugar y a B en el segundo, o al revés, sentar a B y después en la segunda silla a A. ¿Sí? Entonces, es decir, AB sería lo mismo que BA, se cuenta una sola vez. AC es lo mismo que CA, se cuenta una sola vez. Y CB es lo mismo que BC, se cuenta una sola vez. O sea que esto me estaría dando como resultado 3, porque me quedarían 3 posibilidades. ¿Cómo se resuelve esto matemáticamente? Una combinación de mn, m factorial sobre m menos n factorial por n factorial. Entonces, yo tengo una combinación de ¿cuántos elementos? 3 elementos. ¿Cuántos lugares? 2 lugares. Bueno, sería 3 factorial sobre 3 menos 2, ¿sí? Que sería 1 factorial por 2 factorial, ¿sí? Entonces queda 1 por 2 por 3, esto que nos da 6. Acá 1 factorial da 1, 2 factorial es 1 por 2, da 2, nos da como resultado 3. Y de esta forma resolvimos, ¿sí? En forma matemática. No se vayan porque voy a dar más ejemplos, ¿sí? Y cuando escuchen más ejemplos van a ir cachando el asunto. Después, cuando ustedes tengan que ir a los problemas, lo van a poder identificar y lo van a poder resolver. ¿Cómo se hace con la calculadora? Nosotros tenemos acá la tecla, ¿sí? De combinación y arriba la de permutación o variación, que la vamos a usar. ¿Sí? Esa tecla la vamos a usar ya sea para permutación o para variación. Yo tengo que hacer permutación de 3, ¿sí? Yo podría agarrar y hacer 3 factorial en la calculadora, ¿sí? Porque también está el factorial en la calculadora, o directamente hacer 3 shift, porque la tecla está en amarillo, está arriba, ¿no? 3 permutados de A3, ¿sí? 3 elementos, 3 lugares. Y eso me da 6. Ahora, si yo quisiera hacer una variación, como en la variación del ejemplo, una variación 3-2, ¿sí? Voy a usar la misma tecla, pero voy a hacer 3 permutados de A2 en vez de 3 en vez de repetir. Y eso nos da 6 como lo que hicimos acá. Y si tuviera que hacer la combinación, hago 3 combinados de A2, ¿sí? Y ahí nos da el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer otros ejemplos. Imaginen, especialmente para diferenciar, lo que muchas veces cuesta diferenciar la variación de la combinación. Supónganse que yo tengo, tengo que enviar de viaje. Tengo 10 personas, ¿sí? En la oficina, estoy en una oficina, yo soy el gerente y tengo que enviar 3 personas a Brasil. Tengo que elegir entre 10 personas y tengo que enviar 3. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas maneras distintas puedo seleccionar a esa persona? Pero los 3 viajes son al mismo lugar, ¿sí? Son los 3 a Brasil. Entonces yo esto lo voy a trabajar como una combinación
de 10 elementos para 3 lugares. ¿Por qué? Porque es que salga primero Juan, en el sorteo, supónganse que haga un sorteo, ¿no? Sale primero Juan y después Pedro, o que salga primero Pedro y después salga Juan. Para el caso es lo mismo, porque los dos van a ir a Brasil. Entonces, eso es una combinación de 10 elementos para 3 lugares. Entonces, vamos a anotar la fórmula acá. Combinación mn, ¿sí? M factorial sobre m menos n factorial por n factorial. O sea que quedaría 10 factorial sobre m menos n, o sea, 10 menos 3 sería 7 factorial por 3 factorial. O sea, estos dos de abajo siempre tienen que sumar el de arriba, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo resuelvo esto? Y bueno, la manera más sencilla que tenemos en la calculadora, hacemos 10 combinados de a 3, ¿sí? 10 personas para 3 lugares, nos da 120. Ahora, también podríamos hacerlo de la siguiente manera. Ustedes están de acuerdo que 10 factorial es la multiplicación desde el 1 hasta el 10. 1 por 2, por 3, por 4, ¿sí? Hasta el 10. O sea, yo podría simplificar 10 factorial con 7 factorial, que sería el producto entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, simplifico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que acá me quedaría 8 por 9 por 10, ¿sí? Y acá 3 factorial sería 1 por 2 por 3, que da 6. O sea, yo podría hacer también acá 8 por 9, 72, por 10 son 720, son dividido 6, 120. ¿Sí? Lo hacemos para que vean que da bien. Dividido 6 nos da 120. Bien. Ahí tenemos entonces, dijimos, 10 personas, tenemos que elegir 3 para ir a un mismo lugar. Ahora imagínense que vamos a sortear, pero 3 viajes distintos. Uno a Brasil, uno a Córdoba y uno a Mar del Plata. O sea, tenemos 10 personas de las cuales vamos a elegir o vamos a sortear o como quieran, ¿sí? A 3 de ellas, pero los viajes no son al mismo lugar. O sea, ahora supónganse que primero sorteo a Brasil, ahora no es lo mismo que salga primero Pedro que salga primero Juan, porque en función del orden en que salgan es a donde van a ir. Entonces ahí estamos hablando de una variación de 10 elementos para 3 lugares. Entonces ahora, ¿tengo más elementos que lugares? Sí. ¿Importa el orden? Sí. Entonces va a ser una variación, la variación variación mn va a ser m factorial sobre m menos n factorial. Entonces quedaría 10 factorial sobre 10 menos 3 sobre 7 factorial. Y esto nos da, si lo hacemos, bueno, con la calculadora también tenemos la tecla de factorial que está arriba acá, x con el signo de exclamación, ¿sí? Sería 10 shift factorial, así es, 10 factorial dividido 7 factorial. Y esto nos da 720, ¿sí? O podríamos haber simplificado y me queda 8 por 9 por 10, que da 720. Y si lo hacemos con la calculadora, lo tenemos que trabajar con la tecla de arriba, ¿sí? Sería 10 permutados de A3. Y eso nos da 720 posibilidades, ¿sí? Así que bueno, chicos, ahora a practicar, ¿sí? Y bueno, con la práctica va a andar un kilo. Un saludo grande y gracias por acompañarme hasta el final. Chau, chau.